Hoy va a presentar su trabajo titulado Así se cogerá en 2176, una mirada de las posibilidades de la ciencia ficción pornográfica travesti. Cuando quieras. Bueno, mi trabajo habla un poco sobre la película 2176 Clones Bisex, como adelanta el resumen. Es una película del año 2001 de César Jones y Trash Mayer, que son dos directores porno de La Plata que son bastante conocidos dentro de lo que es la industria del porno local, sobre todo de principios del siglo XXI. Eh, y hay, digamos, un sector de la crítica que considera que esta es la primera película protagonizada por una mujer trans dentro de lo que es la pornografía nacional. Digamos, pruebas de eso no tenemos, pero digamos, sería lo que tenemos disponible. Y me parece bastante interesante porque por cómo cruza esta idea de aprovechar que, digamos, es una película de ciencia ficción pornográfica y me parece interesante cómo cruza los tópicos de la ciencia ficción con esta idea de explorar una categoría que todavía no estaba muy trabajada dentro de la pornografía nacional, como es la pornografía trans. Em, bueno, la película comienza, no tiene diálogos, solamente tiene unos títulos iniciales que nos ubican en el lugar de los hechos. Dice que hubo una explosión nuclear y que hay unos pocos sobrevivientes que son clones humanos, clones de humanos. Em, y bueno, las condiciones estructurales de supervivencia se han alterado radicalmente y se han modificado, eh, y están como tratando de sobrevivir en un mundo posapocalíptico. Les voy a decir la verdad, la película no es muy buena, no es buena la película, pero me parece que es muy interesante para trabajar como esta idea de la ciencia ficción travesti y por digamos, el hito que marca en la pornografía nacional. Eh, Me parece interesante pensar cómo marca una extrañeza del binarismo cis y cómo marca una labilidad de los roles. La película está protagonizada por tres personajes. La personaje principal, la protagonista, que es una mujer trans, eh, una mujer cis, que ellas están como viviendo adentro de un búnker o algo parecido, y un hombre cis que interactúa con ellas, viene del exterior, y se desarrolla la acción. Tiene escenas, digamos, entre la mujer trans y el hombre cis, escenas con la mujer cis y el hombre cis, y después tríos, también escenas entre la mujer trans y la mujer cis. Eh, bueno, eh, lo interesante de la ciencia ficción es que no solo permite explorar las posibilidades de las ciencias, que todavía no se han desarrollado, sino que también en este caso se utiliza para explorar posibilidades de los cuerpos y de los roles. Em, Como si esas políticas, esos futuros fueran como ciencia ficción, como si esta distopía heterosis pudiera ser una utopía trans. Y me parece como interesante pensar ese paralelismo. Desde el punto de vista de lo visual, apela como a una confusión de los roles todo el tiempo. Hace planos muy cerrados y cercanos de las partes del cuerpo que cuando uno está mirando la película resulta a veces por momentos difícil saber de qué personaje es cada parte. Y esta idea me parece que tiene que ver con la desjerarquización de las partes del cuerpo, que podría ser asociada a una desjerarquización de la genitalidad como definitoria del sexo, eh, y, y hace como erotiza partes del cuerpo que no son tradicionalmente erotizadas, como una pantorrilla, por ejemplo, y corre todo el tiempo los planos, hace planos como cambios de roles, cambios de posiciones muy abruptos y cambios de tomas que hacen que el espectador se confunda dentro de la escena que está observando. Además, todo tiene un filtro sepia rojizo durante toda la película que es bastante, interpela mucho visualmente. Eh, Me parece que la confusión es justamente el tema principal de la película y bueno,
trabaja toda esta idea de los ensamblajes de partes, digo, maquínicos, como esta conciencia cyborg. Em, bueno, el desenlace tiene que ver, para mí es muy coherente con esta idea de un apocalipsis, con esta idea de una ética antisocial, con esta idea de una utopía trans que es distopía heterosis, porque después de tener unos encuentros sexuales, eh, digamos, apasionados, a la mujer trans agarra, perdón, spoiler, agarra al hombre cis digamos, como de los pelos y lo vuelve a tirar afuera del búnker donde él había empezado y él termina como sofocado por el calor del sol abrasador que está en el exterior y termina como tirado ahí. La película concluye de esa manera. Em, bueno, hay una incertidumbre, hay como varios puntos que ahora voy a pasar a relacionar un poco con el trabajo de Stephen Marcus sobre la pornografía victoriana, que es como es en donde se plantea por primera vez el concepto de pornotopía, que es como la idea de la utopía aplicada a la pornografía y que se puede usar para cualquier película porno por el sentido de, bueno, desde distintos puntos de vista. Y hay varias características que Marcus plantea sobre la pornotopía que se pueden ver en esta película. Eh, bueno, como la falta de diálogos, la incertidumbre geográfica, que para mí también la incertidumbre geográfica se relaciona un poco con la tradición del porno en general y el porno nacional en particular, porque Argentina fue una de las potencias mundiales de la producción de pornografía en la era silente, y todo eso se perdió, como muchas de las películas argentinas silentes, y la, hay las que se han conservado, tal vez a veces es difícil ubicar si son argentinas o de dónde son, no se sabe, porque era la lógica de producción de la época, que por una cuestión de la legalidad o la ilegalidad, mejor dicho, de esas producciones, los actores a veces aparecían con máscaras o aparecían sin ningún tipo de nombre. Las ideas de que las ubicaciones no se supiera bien dónde era, no solo para evitar consecuencias jurídicas, sino también para poder exportar el producto mejor, porque la mayoría de lo que se producía acá se vendía en Europa, entonces mucha de la producción se filmaba con inmigrantes europeas de los prostíbulos y se exportaba afuera como si pudiera ser una película europea, digamos, como no se veía bien el lugar donde era, podían pasar. Y dice, bueno, esa es como la primera película pornográfica que se conserva, que se supone que es argentina, tiene que ver con esta idea de que en realidad nadie puede probar bien dónde se filmó. Tal vez se filmó en México, en Europa, hay distintas teorías. Eh, bueno, Marcus, dentro de las categorías del postporno que elabora, habla de que siempre se ubican a veces, muchas veces se tienden a ubicar en futuros distantes o pasados lejanos, o él habla sobre la pornografía victoriana en particular. Y me parece que, bueno, otra vez acá tenemos esta idea del futuro distante, eh, la idea de que no se conoce el lugar geográfico, porque la pornotopía es un lugar que está por fuera de los lugares establecidos, eh, y que se trata no sobre personas, sino sobre órganos. Y esto tiene que ver otra vez con los planos cerrados, la confusión de los roles. Habla de juxtaposiciones de órganos que abolen la distinción de los sexos eh, y se perciben como órganos que se presentan como mapas de vectores. Eh, y el tiempo de la pornografía consiste justamente en la cantidad de combinaciones que se presentan de esas juxtaposiciones. Me parece que esto es como un ejemplo, epitoma mucho la película, todas estas características de la idea de la juxtaposición de órganos y la variedad de combinaciones. Eh, y a ver si me falta algo más. Bueno, otra de las cosas es que la película no es hablada y una de las características que marca Steven Marcus justamente es deselaborar lo verbal, dice deselaborar, no sé cómo traducirlo, lo verbal eh, para salirse de las distinciones que fundan el lenguaje
y volver como a una suerte de igualdad donde todo es posible, como a una, en que la metáfora se revierte para que haya una literalidad de que habilita todas las posibilidades. Y bueno, a mí me parece como muy interesante pensar la película como desde todos estos ángulos. En una entrevista que dio César Jones para el libro de Porno Argento de Hernán Panesi, dice que la película no la vean, que es muy mala, pero si les interesa, está disponible en Spunk Bang. La pueden googlear, buscan 2176 clones bisex porn y sale ahí de toque. Así que bueno, nada, básicamente es como lo que pensé para hablar hoy, era como hablar un poco sobre las características de la película, cómo se emplaza en la historia del porno, cómo epitoma estas características generales, sobre todo la idea de jerarquizar los roles, de jerarquizar los sexos y plantearlos como yuxtaposiciones de partes, de partes erógenas que no son solamente los genitales.